Todo comenzó como cualquier otra historia de amor. Yo tenía 22 años, él tenía 24, y el mundo parecía ser solo nuestro. Eres la única para mí, me decía él, con esos ojos que parecían prometerme una vida entera de felicidad. Lo gracioso es que lo creí. Sí, lo creí con cada parte de mí. ¿Es que quién se atrevería a desconfiar de alguien que te mira como si fueras la única estrella en el cielo? Pero ya sabes cómo terminan esas cosas. No tardó mucho en que me diera cuenta de que yo no era la única estrella en su firmamento. Lo que nunca imaginé es que la otra estrella estaba en mi propio cielo familiar. Mi prima. Mi propia prima. Por supuesto, al principio pensé que eran solo paranoias mías. No seas tonta, es solo que se llevan bien, me repetía, intentando acallar esa vocecita en mi cabeza que me decía que algo no cuadraba. Pero claro, la vocecita siempre tiene razón, ¿no? El problema es que la ignoramos hasta que la realidad te da una bofetada en la cara. Recuerdo el día que lo descubrí todo. No fue ni una gran pelea ni una confesión dramática, no. Fue mucho más sutil. Los pillé en un rincón, durante la fiesta de cumpleaños de mi tía. No estaban haciendo nada escandaloso, solo hablaban, pero esa cercanía, esa risa compartida, fue suficiente. Algo dentro de mí se rompió. Y ahí fue cuando supe que mi relación, nuestra relación, había terminado mucho antes de que me diera cuenta. ¿En serio? Con mi prima, le pregunté días después cuando por fin tuve el valor de enfrentarlo. ¿Y sabes lo que me contestó? Es que tú nunca estuviste tan disponible como ella. Ja. Como si ser fiel requiriera de una agenda perfecta. Sarcástico, ¿no? Pero en ese momento, no pude más que sentirme humillada. Lo que más dolía no era perderlo a él, sino saber que había elegido traicionarme de la manera más baja posible. Mi prima, por su parte, tampoco ayudó mucho. No fue personal, me dijo cuando todo salió a la luz. No pude evitar reírme. ¿Cómo no iba a ser personal? Es mi vida, mi corazón el que estaban destrozando. Pero claro, según ella, las cosas simplemente suceden. Parece que la traición viene con sus propias excusas preparadas. ¿No crees? Lo peor es que, después de todo, no hice un escándalo. Me alejé. Dejé que las cosas fluyeran como si fuera la espectadora de mi propio drama. Supongo que una parte de mí ya estaba demasiado cansada para pelear. Y así pasaron los años. 6, para ser exacta. 6 años en los que ellos siguieron juntos, construyendo su historia a partir de los pedazos rotos de la mía. Y yo, bueno, aprendí a convivir con la decepción. Pero lo más irónico de todo esto es que, después de tanto tiempo, aquí estoy. 6 años después y la vida decidió, en su humor retorcido, que nuestros caminos se cruzaran nuevamente. 6 años. 6 largos años sin verlo. Si me hubieran dicho que nuestros caminos se cruzarían de nuevo, y de esa manera, me habría reído en la cara de quien lo dijera. Pero, como siempre, la vida tiene un sentido del humor muy particular. Lo vi por primera vez en una fiesta de trabajo, de esas reuniones en las que uno ni siquiera quiere estar, pero el destino, caprichoso, se encargó de ponerlo justo frente a mí, como si no hubieran pasado los años. Y ahí estaba él, igual de guapo, y, por supuesto, igual de comprometido, solo que esta vez con mi prima. Mira quién es. La traicionada más famosa de la familia, pensé mientras lo veía acercarse. Había algo tan irónico en la situación que no sabía si reír o llorar. Él, con esa sonrisa encantadora, como si nunca hubiera roto un plato. Y yo, con el estómago revuelto y tratando de mantener la compostura. Pero en ese instante, supe que algo iba a pasar. No sé si fue el destino o simplemente que las cosas nunca se resuelven como deberían. Hace mucho que no te veía, me dijo, como si de verdad le importara. Me dieron ganas de responderle algo sarcástico, del tipo, bueno, entre traiciones y compromisos, supongo que has estado ocupado. Pero me contuve, porque, en el fondo, me sorprendía lo rápido que volvían esos sentimientos, como si hubieran estado esperando, agazapados, para salir en el momento menos oportuno. Lo más gracioso fue la rapidez con la que caímos en la misma dinámica de antes. Charlábamos como si no hubieran pasado 6 años, como si no hubiera un pasado doloroso entre nosotros. Y, de alguna manera absurda, todo parecía natural. ¿Y cómo te ha ido con mi prima?,
Le pregunté con una sonrisa forzada. Su respuesta fue un clásico: no es lo que parece. Ah, claro, porque las cosas siempre parecen de una manera distinta cuando te casas con la mujer con la que me engañaste. Y así fue como, casi sin darme cuenta, volvimos a estar en contacto. No era algo planeado, pero esas cosas nunca lo son, ¿verdad? Nos mandábamos mensajes, hablábamos por teléfono, y poco a poco, lo que debía haber quedado enterrado 6 años atrás, empezó a resurgir. Lo más irónico es que, en el fondo, ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. Pero, tal como en los viejos tiempos, él siempre fue bueno encendiendo chispas, aunque después dejara que todo se quemara. Las primeras veces que nos encontramos en secreto, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Me hacía reír con las mismas bromas tontas, me miraba de esa manera que me hacía sentir especial. Y, por un momento, me olvidé de todo lo que nos había separado. Fue ahí cuando me di cuenta de lo mucho que lo había extrañado, a pesar de todo. Pero claro, siempre había una sombra entre nosotros, mi prima. La cosa es que, por más absurdo que suene, volvimos a estar juntos. No sé si era el deseo de revancha o simplemente la atracción que nunca se apagó, pero cada encuentro era como regresar a algo que, en el fondo, siempre había estado ahí. Él me decía que estaba confundido, que no sabía si quería casarse realmente. Y yo, bueno, no es que le creyera del todo, pero ¿qué puedo decir? A veces el corazón es más tonto de lo que debería. Y así fue como, después de 6 años, nos reencontramos y comenzamos a escribir otro capítulo de nuestra historia. No sé si más sabio o simplemente más cínico, pero ahí estábamos, juntos otra vez, a pesar de todo. Como si el destino nos hubiera estado esperando para darnos otra oportunidad. Aunque, claro, en circunstancias mucho más complicadas. Descubrir que estaba embarazada fue uno de esos momentos en los que el tiempo parece detenerse por completo. Estaba sentada en el baño, mirando la prueba de embarazo como si fuera un mal chiste del destino. No puede ser, me repetía en voz baja. Pero ahí estaban las 2 rayitas, clarísimas, como si se estuvieran burlando de mí. ¿Embarazada de él? De él. Después de todo lo que había pasado. Si alguien me lo hubiera contado, me habría reído. Pero ahora era yo la protagonista de este drama. No podía evitar imaginar la conversación futura. Oye, cariño, ¿recuerdas esa pequeña traición hace 6 años? Bueno, resulta que ahora estamos esperando un hijo. Sarcástico, ¿no? El universo tiene maneras curiosas de complicar las cosas. Podría haber sido cualquier otra persona, podría haber sido en cualquier otro momento, pero no. Tenía que ser él. El hombre que me había roto el corazón, que había elegido a mi prima, y ahora, 6 años después, estábamos entrelazados de nuevo, solo que esta vez de una forma mucho más permanente. Lo primero que sentí, después del shock inicial, fue una mezcla extraña de emociones. Por un lado, estaba el miedo, porque ¿cómo iba a enfrentar todo esto? No solo era un embarazo de alguien que estaba a punto de casarse con mi prima. Con mi prima. Y luego estaba la emoción de saber que llevaba una vida dentro de mí. Era contradictorio, porque no podía negar que una parte de mí sentía algo de felicidad, como si ese bebé fuera una especie de revancha cósmica. Cruel. Quizás, pero a veces la vida te hace pensar de maneras extrañas. Había noches en las que me acostaba pensando en cómo le diría la verdad. Imaginaba sus caras, la sorpresa, el desconcierto, tal vez incluso algo de miedo. Felicidades, vas a ser papá de mi hijo, no de los que quizás planeas tener con ella. ¿Cómo se supone que se dice algo así? Y lo peor es que sabía que la conversación no solo sería entre él y yo. Tarde o temprano, tendría que enfrentarme a mi prima, y aunque ya habíamos tenido nuestros problemas, esto llevaría las cosas a un nivel completamente nuevo. Por supuesto, no podía contarle a nadie todavía. Al menos no a la familia. Ellos ya me veían como la víctima de esa vieja traición. ¿Cómo les explicaba ahora que, en lugar de mantenerme a una distancia segura, había vuelto a involucrarme con él? Y peor aún, que ahora esperaba un hijo suyo. Sería como lanzar gasolina al fuego que nunca se había apagado por completo. Cada vez que nos veíamos, sentía que el secreto se hacía más pesado. Él no tenía ni idea. Claro. Me miraba como si todo fuera igual que antes, como si estuviéramos jugando un juego peligroso sin consecuencias reales. A veces,
Cuando me decía que se sentía culpable por estar conmigo a espaldas de mi prima, quería reírme a carcajadas. Si supiera lo que realmente estaba pasando. Pero no, aún no era el momento. Algo en mí me decía que debía esperar. Y así pasaron los días. La vida seguía su curso, pero yo llevaba un secreto que crecía dentro de mí, literalmente. Sabía que no podía ocultarlo por mucho tiempo. El día del matrimonio se acercaba, y con él, el momento en que todo explotaría. Solo faltaba decidir cómo, cuándo y dónde soltar la bomba. Sabía que después de ese día, nada volvería a ser igual. El día del casamiento se acercaba más rápido de lo que me hubiera gustado. Cada vez que pensaba en ello, sentía una mezcla de angustia y risa sarcástica. ¿Cómo había terminado así? Mi prima, radiante y emocionada, planeando su boda de ensueño, mientras yo, en secreto, llevaba dentro de mí al hijo del hombre con quien iba a casarse. Una telenovela de las malas, me decía cada mañana frente al espejo. Pero esto no era ficción, era mi vida. Y de alguna manera, tenía que resolverlo antes de que todo explotara. Los preparativos del casamiento estaban en pleno apogeo. Mi madre no paraba de hablar sobre los detalles. El vestido, las flores, la música. Como si nada más en el mundo importara. Va a ser la boda del año, decía entusiasmada, y yo solo podía sonreír con una mueca. Claro, la boda del año. Solo que la parte más interesante no estaba en la agenda. Nadie sospechaba que había un tercer invitado invisible en esa celebración, un pequeño secreto creciendo cada día dentro de mí. Cada vez que me cruzaba con mi prima, no podía evitar mirarla de otra forma. No es que me alegrara ver cómo su mundo estaba a punto de desmoronarse, pero había algo en la ironía de la situación que me resultaba irresistible. ¿Estás nerviosa?, me preguntó un día mientras elegía centros de mesa. No, para nada, le respondí, aguantando la risa. ¿Nerviosa yo? Ella ni se imaginaba lo que estaba por venir. Por supuesto, él también estaba más nervioso de lo normal. Me llamaba con más frecuencia, como si necesitara asegurarse de que todo seguía bajo control. No sé si debería casarme, me confesaba una y otra vez. Oh, qué dilema tan difícil, pensaba yo, conteniendo el sarcasmo. Era un espectáculo verlo debatirse entre sus sentimientos y su sentido del deber. Pero lo que él no sabía era que su dilema estaba a punto de resolverse por sí solo. El casamiento iba a suceder, sí, pero no de la manera que él esperaba. Había noches en las que me acostaba pensando en cómo sería el gran día. No me malinterpretes, no quería hacer una escena dramática en el altar, no soy tan cruel, o tal vez sí. Pero la idea de soltar la noticia justo antes del sí, acepto tenía su encanto. Imaginaba la cara de él, la de mi prima, y hasta la de los invitados. ¡Sorpresa! Un aplauso para el novio que acaba de enterarse de que va a ser papá, pero no con la novia. Mientras tanto, la fecha seguía acercándose. Los ensayos, las despedidas de soltero, todo marchaba a la perfección para ellos, o eso creían. Yo seguía siendo la sombra silenciosa, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Pero la espera estaba llegando a su fin. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar la realidad. El día estaba marcado en el calendario, y con él, el fin de este juego. Y así fue como pasé esas semanas, entre la risa nerviosa y la ansiedad creciente. Sabía que cuando todo saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Pero en el fondo, una parte de mí sentía que el destino me estaba dando una última oportunidad para tomar el control de mi historia. Una oportunidad para decidir cómo terminaría este capítulo, aunque probablemente no fuera como nadie lo había planeado. Finalmente llegó el día del casamiento. Desperté con una mezcla de nervios, adrenalina y un toque de malicia que no había sentido en mucho tiempo. Me miré al espejo esa mañana y sonreí, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Hoy es el gran día, me dije, pero no por las mismas razones que mi prima. Mientras ella probablemente soñaba con su vestido blanco y el amor eterno, yo tenía una revelación mucho más interesante planeada. Me vestí con el mayor cuidado, como si estuviera preparando mi propia actuación teatral. Después de todo, iba a ser la protagonista de la historia, aunque nadie lo supiera aún. Me puse un vestido que resaltaba lo justo y necesario, lo suficiente para sentirme segura pero sin robarle el protagonismo a la novia. Eso ya vendría más tarde, claro. Mientras tanto,
Debía mantener la calma. Un secreto de este tamaño no se revela así como así, requiere el momento perfecto. Cuando llegué a la ceremonia, todo parecía salido de un cuento de hadas. Flores por todas partes, música suave, sonrisas por doquier. Los invitados charlaban, sin sospechar que en unas pocas horas el ambiente se volvería mucho más entretenido. Encontré mi asiento y, por un momento, casi me dejé llevar por el encanto del día. Casi. Porque entonces lo vi a él, nervioso, caminando de un lado a otro. Me acerqué con una sonrisa traviesa y le susurré: «¿Listo para tu gran día?». Su expresión lo dijo todo. Sabía que algo estaba mal, pero aún no tenía ni idea de qué se trataba. Durante toda la ceremonia, lo observé de reojo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como su incomodidad crecía. Mi prima, por su parte, estaba radiante, como si este fuera el momento más feliz de su vida. Y, sinceramente, me sentí un poco mal por lo que iba a pasar, pero solo un poco. Después de todo, la vida no siempre es justa. Y a veces, alguien tiene que equilibrar la balanza, aunque sea con un toque de venganza disfrazada de justicia. El momento decisivo llegó durante la recepción. La gente comenzaba a relajarse, las copas de vino se llenaban y las risas resonaban por todo el salón. Fue entonces cuando lo llamé aparte. «Necesito hablar contigo», le dije, y vi cómo su rostro palidecía de inmediato. Nos alejamos de la multitud, y una vez que estuvimos a solas, dejé caer la bomba. «Estoy embarazada. Y es tuyo». Su reacción fue exactamente lo que había imaginado. Una mezcla de pánico, confusión, por supuesto, incredulidad. ¿Cómo que estás embarazada?», me preguntó con la voz temblorosa. Le lancé una mirada que decía: «¿En serio estás preguntando eso ahora?». «Tú sabes exactamente cómo», respondí, tratando de contener la risa sarcástica que amenazaba con salir. Se quedó paralizado, como si estuviera tratando de procesar la situación. Por un segundo pensé que iba a desmayarse, pero lo que vino después fue mejor. No puedo hacer esto», balbuceó, mirando hacia el salón, donde su recién casada esposa, mi prima, lo esperaba. Ese fue el momento en que todo encajó. Él entendió que ya no había escapatoria. Lo había mantenido en silencio durante todo este tiempo, pero ahora el peso de la verdad lo aplastaba. Le di unos segundos para absorberlo, y luego, con la misma calma con la que había empezado la conversación, le dije: «Así que, ¿qué vas a hacer ahora? Porque tu vida está a punto de cambiar. Y no soy yo quien tiene que tomar una decisión hoy. Eres tú». Dejé que se fuera, tambaleándose de vuelta al salón como un hombre marcado por su destino. Mientras lo veía alejarse, supe que el espectáculo no había terminado. Solo había plantado la semilla de lo que vendría. Y aunque no sabía cómo reaccionaría mi prima cuando la verdad saliera a la luz, una cosa estaba clara: nada volvería a ser como antes. Y en el fondo, estaba completamente satisfecha con eso. Después de soltar la bomba, me retiré de la fiesta con una sensación de alivio y poder. No puedo mentir, fue satisfactorio ver la cara de él, pálida y confundida, mientras procesaba la noticia de su paternidad secreta. «¿Qué esperabas?», me dije a mí misma mientras me acomodaba en una mesa apartada. Sabía que la noche no había terminado y que lo mejor, o lo peor, dependiendo de cómo lo veas, estaba por venir. Solo quedaba esperar el desenlace. El salón estaba lleno de risas y conversaciones, pero él, claro, estaba en otro mundo. Lo veía deambular, como un fantasma, tratando de actuar con normalidad mientras la noticia le hervía en la cabeza. Cada vez que se acercaba a mi prima, podía notar cómo su mirada cambiaba, cómo le costaba fingir que todo estaba bien. Y ahí estaba yo, con una sonrisa maliciosa, disfrutando del caos que había desencadenado. Esto es mejor que cualquier novela, pensé, saboreando la ironía. Al cabo de un rato, no pude evitar que mi prima se acercara. Ella, tan radiante en su vestido de novia, con esa felicidad ingenua que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. «¿Todo bien?», me preguntó con una sonrisa. Por un segundo, me debatí si decirle todo ahí mismo, arruinar su momento con una sola frase. Pero decidí darle un poco más de tiempo. «Sí, todo perfecto», le respondí con un toque de sarcasmo. Era increíble cómo a veces las palabras más simples escondían las verdades más complejas. No pasó mucho antes de que él, finalmente, no aguantara más y se derrumbara.
Lo vi salir del salón, y aunque no pude escuchar toda la conversación entre él y mi prima, sus gestos lo decían todo. La pobre estaba confundida, intentando comprender por qué el hombre con el que acababa de casarse estaba en estado de pánico. Y él, claro, balbuceando excusas, tratando de encontrar una manera de decirle la verdad sin destruirla completamente. Finalmente, se lo dijo. No sé exactamente cómo salió la verdad, pero bastó con ver a mi prima salir corriendo del salón, con lágrimas en los ojos, para saber que había llegado el momento que tanto esperaba. Me sentí mal por un instante, pero solo un instante, porque, al fin y al cabo, ella también había sido cómplice de su propia historia. Y así es como funcionan estas cosas, ¿no? El pasado siempre vuelve, y esta vez lo hizo con fuerza. Lo que vino después fue una conversación inesperada entre él y yo. Se acercó a mí, derrotado, como si todo su mundo se hubiera desmoronado, y, bueno, en cierto modo lo había hecho. No sé qué hacer, me dijo, casi en un susurro, con los ojos llenos de desesperación. Y por un segundo, me sorprendió darme cuenta de que, a pesar de todo, una parte de mí aún lo quería. No de la manera ingenua de antes, sino con esa mezcla de amor y rencor que solo el tiempo puede crear. No hay mucho que puedas hacer ahora, le respondí, tratando de mantener la calma. Sabía que lo tenía en mis manos. Pero en lugar de aprovecharme más de la situación, decidí que ya había suficiente drama para todos. Tienes que enfrentar las consecuencias, le dije, sin más. Porque, aunque el amor siempre puede ganar al final, no siempre lo hace de la manera que uno espera. Y así, mientras él volvía a enfrentar el caos que había creado, yo me quedé con la sensación de que, de alguna manera retorcida, el amor había ganado. No el amor romántico y perfecto, sino uno mucho más complejo, lleno de errores y segundas oportunidades. Sabía que mi vida iba a cambiar con el bebé en camino, pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Porque aunque el destino jugó sus cartas de manera cruel, al final, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Y así, queridos espectadores, es como una simple boda puede convertirse en el escenario de revelaciones inesperadas y decisiones que cambian vidas para siempre. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? ¿Crees que el amor realmente puede superar cualquier obstáculo? Déjame tus comentarios abajo, quiero saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los giros inesperados del destino y las emociones más profundas del ser humano.